Voy a ponerle luz. Ayuda a proteger.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este curso taller. El día de hoy vamos a hacer una clase muestra. Bienvenidos, siéntanse contentos, siéntanse muy bienvenidos a esta clase muestra. El día de hoy veremos el temario en general de lo que va a tratar el curso. Iré explicando las etapas que iremos viendo en el curso. Por supuesto que pueden hacer preguntas, comentarios. Y sin más preámbulo, quiero comentarles que este curso ha sido diseñado a partir de las problemáticas que existe al momento de querer trabajar estadística en tesis, en artículos científicos, y sobre todo es cuando la persona dice qué técnica debo de aplicar, sabiendo de que puede haber una gran diversidad de técnicas. Por otro lado, cómo estar seguro de cuál es la técnica más adecuada para su tema de investigación y que este no sea rechazado por los expertos que revisan los documentos, ya sea de tesis o del artículo científico. Como sabemos, por ejemplo, en el caso de los artículos científicos, existe la parte de los revisores por pares o árbitros también conocidos de esta manera. Ellos a su vez dicen, esta técnica como que no es conveniente para este estudio. Y dice, pues cámbiala por otra técnica que sea la más adecuada. De repente eso nos hace tambalear porque todo el diseño del trabajo lo hemos venido realizando conforme a esa técnica. Y por supuesto que los resultados se van a ver alterados. Por supuesto que lo que tengo yo que redactar dentro del documento se va a ver afectado. Todo el documento se va a ver afectado. ¿Qué es lo que ocurre con muchos investigadores? Es que tienden a dejar de trabajar esos documentos que son muy importantes para informar a la comunidad de sus descubrimientos, de sus avances, de sus aportaciones. Y pues bien, este curso está orientado a esa parte porque no solamente es estadística, también tiene que ver aspectos de metodología de la investigación. ¿Y por qué comento esta parte? Porque normalmente cuando nosotros estamos trabajando esto en nuestra profesión, hacemos un análisis y nos damos cuenta que no estudiamos para ser investigadores, no estudiamos para ser docentes, no estudiamos para ser escritores, y sin embargo tenemos que hacerlo, y al hacerlo nos lleva con todas estas problemáticas. ¿Por qué? Pues porque no recibimos como tal una preparación, nos hicimos sobre la marcha. Sabemos que en la currícula de toda universidad hay materias relacionadas a la metodología de la investigación y estadística, pero aún con todo ello, muchas veces tenemos problemas para poder realizar nuestros trabajos de investigación. Bien, voy a presentar rápidamente de qué se trata este curso taller.
Se llama Metodología de la Investigación y Estadística Aplicada, una visión práctica para investigadores. Primero que nada, el método científico, puedo decirles que es un marco conceptual muy importante para todo trabajo de investigación. Todo el trabajo que realizamos parte del método científico. Tenemos que tener claro qué elementos considera el método científico. Dentro de ello está la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación. Y déjeme decirle que no siempre requerimos de experimentos. En algunos casos será observación, en algunos casos será la aplicación de ambos. Pero cuándo debo utilizar uno y cuándo no debo de utilizarlo es parte de lo que vamos a ver. Quiero comentarles que el método científico es la técnica más empleada para la elaboración de documentos científicos. Algo que tenemos que tener claro es qué es la investigación y qué es la estadística. No son lo mismo, aunque sí se complementan. La investigación es el término más amplio, es un proceso sistemático de indagación que busca generar conocimiento o resolver problemas y se caracteriza por su rigurosidad, objetividad y replicabilidad. Es decir, se puede repetir nuevamente. La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de la recopilación, la organización, el análisis y la interpretación de los datos numéricos. Lo que vamos a hacer es que vamos a juntar las dos y no están desligadas, al contrario, ambas se complementan. Existen diferentes tipos de investigación y, por supuesto, de usos de la estadística. Esa es una de las cuestiones que veremos en nuestro segundo módulo. La investigación cuantitativa es aquella que utiliza datos numéricos y utiliza técnicas estadísticas que permiten analizar estos datos. También existe la investigación cualitativa, se enfoca en la comprensión profunda de fenómenos sociales y culturales, utilizando métodos como lo son entrevistas, observaciones, análisis de documentos. Veremos también en esta parte de nuestro curso cómo elaborar adecuadamente una encuesta. Una encuesta tiene que cumplir ciertas características, una de ellas es el objetivo. El segundo punto es que el diseño permita contestar la pregunta de investigación. El tercer punto es que haya sido analizado previamente para que consiga darnos esa información. De lo contrario, no nos va a servir o nos puede causar conflictos. Después veremos la investigación mixta. La investigación mixta, quiero aclarar que en este punto que hay diferentes conceptos sobre lo que es la investigación mixta. Sin embargo, hay una de las más aprobadas y es la combinación de la investigación cualitativa con la cuantitativa para obtener una visión más completa del fenómeno estudiado. En el tercer punto vamos a ver lo que son nuestros niveles de investigación y análisis estadísticos. Nuestros niveles de investigación son de los más importantes al momento de que nosotros escojamos nuestro tema que vamos a abordar. Muchas veces tenemos conflictos en qué tema abordar y qué tema no abordar. A veces a la mitad del camino decimos, no hubiera yo escogido este tema. O incluso a veces hasta nos puede pasar al final de nuestra etapa de investigación y decimos, no debía haber escogido este tema. Yo no te digo esa parte que no escojas ese tema, sino lo primero es definir cuál es el nivel en que se encuentra el tema que te interesa, puesto que dependiendo de ese nivel es como van a ser los análisis estadísticos que yo voy a elegir para utilizarlos. Uno de ellos es el exploratorio, el nivel exploratorio es muy básico. Ahí voy a abordar la parte filosófica de dónde se originan todos los estudios que existen en este planeta. El siguiente punto es el nivel descriptivo y en él busca describir las características de una población o de un fenómeno. Para eso utilizamos estadísticas descriptivas como medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Y no crean que es lo único. Hay una gran diversidad también de técnicas para este nivel descriptivo que nos van a aportar una gran cantidad de información y nos van a permitir llegar a un buen punto.
El siguiente es el nivel relacional, es una etapa más avanzada del nivel descriptivo. Una vez que definimos qué variables son importantes, podemos tomar dos y decir cómo esta influye en esta otra, cómo el peso de una persona influye en la altura, cómo el consumo de un alimento puede relacionarse con el incremento de tallas. Ese es el nivel relacional. Se utilizan coeficientes de correlación y también de asociación. El siguiente es el nivel ya más avanzado y se le conoce como nivel explicativo. Una vez que el investigador ya ha visto que sí tiene relación diferentes variables, quiere identificar de todo el conjunto de variables que ha identificado, cuál es la que tiene más peso, cuál es la que está haciendo el mayor trabajo dentro del fenómeno. Para eso va a utilizar el nivel explicativo y generalmente aquí es donde se encuentran nuestros estadísticos multivariados. Vamos a verlos. No te olvides de consultar con tu escáner nuestro código QR, el cual está hecho para adquirir el curso taller de Metodología de la Investigación y Estadística Aplicada, una versión práctica para investigadores. En la recolección de datos, el muestreo y el diseño experimental es una parte fundamental antes de hacer el trabajo. Muchas veces por la parte de que tenemos poco tiempo o a veces nos gana la premura de querer ya comenzar el trabajo de investigación y ganarle tiempo al tiempo. Pues decimos, si yo comienzo antes, por supuesto que voy a terminar antes. Y descuidamos la parte de la planeación de la recolección de datos. Te voy a mostrar cómo se elaboran los muestreos, cómo se elabora un diseño experimental y cómo delimitamos nuestro tema de investigación. La delimitación del trabajo de investigación, su importancia radica en que nos va a permitir llegar al final de nuestro trabajo de investigación. Si nosotros no delimitamos nuestro tema, nunca sabremos cuándo va a acabar. El asesor te va a decir, todavía te falta, haz esto, haz lo otro. Y eso es porque faltó lo que es la delimitación del tema. Es importante hacer esta parte. Yo te voy a mostrar cómo se hace en relación al tiempo y el espacio y a los recursos económicos que dispones. Para la organización de los datos, utilizaremos lo que son escalas de medición, la definición de variables y la operacionalización de las variables. Esta parte es una parte medular de nuestra organización de datos. Esta parte tiene que ver con estadística, pero a su vez muy relacionado con la metodología de la investigación. Nos dice esta lámina, ¿por qué usar la estadística en nuestra investigación descriptiva? Bueno, porque requerimos de organizar y resumir nuestros datos. Necesitamos identificar nuestros patrones y tendencias. Necesitamos observar la precisión y la objetividad. Muchas veces queremos conocer por qué se comporta un hábito de consumo, por qué un animal se desplaza de un lugar a otro, por qué un producto se vende y otro no. ¿Por qué una política económica tiene más éxito que otra? ¿Por qué una actividad humana prevalece sobre otra? Esos son patrones y tendencias y lo podemos descubrir gracias a las herramientas estadísticas y, por supuesto, a la planeación que nos permite la metodología de la investigación. Para eso veremos lo que es una ruta crítica del trabajo de investigación. Te mostraré cómo es la parte de la delimitación del problema mediante una pregunta de investigación. Déjame decirte que desde el momento en que estamos elaborando nuestra pregunta de investigación, ya estamos ganando casi el 50% de nuestro trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque la pregunta de investigación bien definida contiene un sujeto, un verbo y un complemento. En ocasiones puede tener más de un complemento. Va a depender de la complejidad del tema de investigación que estemos realizando. En ese verbo contiene de manera implícita
las técnicas estadísticas que voy a utilizar para resolver ese problema de investigación. ¡Qué maravilloso! Porque fíjense que un gran problema que tenemos al momento de estar haciendo nuestros trabajos de investigación es que no tenemos una guía y nuestra guía es la definición del problema. Después haremos una revisión de literatura, también te voy a mostrar cómo debes de realizar esta revisión enfocada a resolver lo que tú necesitas. También veremos la parte de lo que es el análisis de datos. Hay un procedimiento para hacer nuestro análisis de datos. No es cualquier análisis el que voy a aplicar. Se me ocurre hacer un R de Pearson, se me ocurre hacer un análisis de varianza o una T de Student o una chi cuadrada. ¿Por qué? Porque lo vi en este lugar o porque me dijeron que esta era la técnica que debía utilizar. Es posible que sea cierto, que sí te sirva aquella técnica, pero muchas veces no es la adecuada para tu trabajo de investigación. Existe un procedimiento principal que a ti te va a orientar para ubicar cuál es la técnica más adecuada. Bien, nuestras técnicas de recopilación de datos pueden ser encuestas, entrevistas, análisis de documentos, diseños experimentales. De ahí vamos a entrar de manera lógica y paso por paso. Nos iremos primero por el poder de la estadística descriptiva. Para mí esta es la parte más importante de la estadística, la parte más potente, lo que convierte a un investigador en una persona especialista en su tema. Porque la estadística descriptiva me va a permitir resumir de manera eficaz lo que estoy haciendo, me va a permitir identificar patrones y me va a dar una base sólida para observar desde distintos ángulos el problema de investigación que yo estoy trabajando. Lo veré por arriba, por abajo, a un lado, por dentro, porque normalmente lo que hacemos es que observamos y vemos esta parte, pero como investigadores sabemos que existe algo más y lo podemos descubrir a través de la estadística, porque es como si fuera unos rayos X que nos permite ver hacia adentro cómo se está comportando. La estadística descriptiva es importantísimo y esta a su vez me va a dar elementos para abordar otros pasos más de la estadística. Veremos lo que son las escalas de medición, las nominales, las ordinales, las intervalos y las de razón. Cada una de ellas es muy importante para nuestro tema de investigación. ¿Cómo se comporta cada una de ellas? Yo te lo voy a mostrar y también te mencionaré cuál es su importancia en los modelos matemáticos que existen para interpretar y analizar nuestros datos. Te mostraré cómo identificarás patrones en los datos. Veremos distribuciones, tendencias centrales, relaciones y diferencias. Y esto a su vez te va a llevar a ti a comprender cómo son estos patrones. Por ejemplo, aquí al lado derecho observamos una imagen y vemos que hay una curva que se proyecta en forma ondulatoria. Esto es un patrón de comportamiento. Eso significa que yo no necesito estar en ese lugar para saber cómo se está comportando el fenómeno. No necesito que pasen 10 años para saber cómo se va a comportar. Sabré cómo se van a comportar ciertos fenómenos. No necesito haber vivido 100 años atrás. Teniendo estos datos, yo podré conocer cómo fue el pasado. Te mostraré también cómo es la representación gráfica de los datos. Hay diferentes formas de presentarlo. No todos nos van a servir, pero es importante que yo te muestre cómo tú debes de elegir cuál es el más conveniente para expresar tus datos. Hay algunos que son en forma de histograma, como el que vemos en el lado izquierdo, que representa frecuencias de variables continuas. O también podemos ver el de gráfico de barras, que me permite comparar magnitudes y frecuencias. En la parte del centro puedo ver esa imagen. En el lado derecho veo el diagrama de cajas y bigotes. Es un diagrama muy avanzado para la estadística descriptiva. Me permite ver la media, la moda, la varianza, la desviación estándar y me muestra también datos atípicos o espurios que también se ubican a veces en los trabajos de investigación, que son aquellos datos que
no son parte de la población, o bien que en ese momento en el que tomamos los datos ocurría algo en nuestro fenómeno. Puede encontrarse nuestros principales hallazgos de investigación en estos puntos. También lo veremos en el curso. Nuevamente te presentamos lo que es la metodología de la investigación y la estadística aplicada. Una visión práctica para investigadores. Y cuando decimos práctico es porque nos tiene que permitir en la práctica resolver lo que tenemos. Muchas veces en nuestros cursos sí nos enseñan, pero pocas veces podemos ver cómo lo puedo yo aplicar en campo, porque en campo las cosas no son como las planeamos en el papel, no son como las proyectamos en la computadora. En el campo ocurren tantas cosas, desde el hecho de que tal vez la gente no se presente a la encuesta, tal vez que la gente no me permita entrar a un campo para tomar muestras de aire o de agua o de suelo, o tal vez en ese momento no se presentó el fenómeno que yo estaba investigando. Y todo eso ocurre en la realidad. ¿Cómo puedo yo entonces hacer un trabajo de investigación? Déjame compartirte todo lo que he aprendido a lo largo de estos años. Es importante ver lo que es la comunicación y hallazgos de manera efectiva, y la parte efectiva es porque todo ese trabajo que hacemos debemos de compartirlo, ya sea publicando en artículos científicos o en nuestro o nuestro trabajo de tesis. Cuando decimos de manera efectiva es porque debe de llegar al público que nosotros estamos trabajando. Debemos seleccionar apropiadamente el tipo de gráfico, etiquetar claramente lo que son nuestras categorías. El contexto debe de ser el conveniente para que resuelva nuestras preguntas de investigación, y debemos hacer énfasis en nuestros hallazgos de investigación. Muchas veces hemos encontrado cosas tan interesantes y decimos, lo voy a guardar para el final para que la gente sepa lo importante que fue este trabajo de investigación, y a veces el tiempo, el espacio se consumió y nunca comentaste esos hallazgos clave. Es importante ubicarlos en el lugar, en el punto, en el momento adecuado, para que las personas vean que el trabajo que tú has realizado es de alta relevancia. ¿Cómo puedo hacer mi estudio? Bueno, mis estudios, veremos esta parte, lo que son la exploración de las relaciones, las preguntas de investigación, formularemos hipótesis, veremos la operacionalización de variables y veremos la parte de selección de técnicas. Esta parte la voy a juntar con las anteriores porque vamos a poner en acción algunas de las técnicas más utilizadas en el ámbito científico. Procuraré que veamos técnicas nuevas, puesto que sé que te serán de gran utilidad. Los análisis bivariados pueden ser no paramétricos o también paramétricos. Cuando no cumplen los supuestos de normalidad y homocedasticidad, nosotros también podemos analizar nuestros datos con estadística no paramétrica, y para ello hay técnicas como lo es la correlación de Spearman, la prueba de Mann-Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis, que es el similar a la ANOVA, pero no requiere de cumplir la normalidad y la homocedasticidad. Es una prueba altamente robusta para la elaboración de nuestros trabajos de investigación. Haremos comparaciones con nuestros tipos de estadísticos. Veremos la parte de cómo son los análisis bivariados. Haremos análisis univariados para comprender los datos a fondo. No te olvides de ir a nuestro sitio web para adquirir este curso de metodología de la investigación y estadística aplicada, una visión práctica para investigadores. Relación y comparación. Es importante distinguir entre estudios que buscan evaluar relaciones y aquellos que buscan comparar grupos, ya que en algunas ocasiones solamente necesitamos comparar para identificar cuál técnica fue mejor que la otra,
¿Qué población se desarrolló más que otra? ¿Qué hábito alimenticio predomina con respecto a otro? Pero en algunos casos van a ser de relaciones. ¿Qué variable afecta a la otra? ¿O qué variables no afectan a otras? Esto a mí me va a permitir construir conocimiento de interés para poder explicar cómo un fenómeno se está comportando. Para eso veremos técnicas adecuadas como es el ANOVA, también veremos análisis multivariado como es MANOVA, veremos regresión, que es la regresión múltiple. En este caso son técnicas adecuadas que me van a permitir utilizar más de 2 variables al mismo tiempo. Va a identificar en un solo ejercicio qué variable es la que tiene más peso. Veremos también agrupaciones para poder identificar dentro de un conjunto de datos qué modelos matemáticos me pueden explicar el comportamiento de ese fenómeno. Para ello veremos análisis de componentes principales. Veremos 3 tipos de gráficos en los análisis de componentes principales. Veremos el gráfico de sedimentación, veremos el gráfico de componente principal y también podemos ver una proyección de cómo poderlo ver en otra técnica que es el análisis de escalado multidimensional. Es una técnica también de nivel agrupacional, bastante interesante. Hace unos días, por ejemplo, trabajaba con la escala multidimensional, con un grupo de investigadores. Ellos lo que querían conocer era cómo se comportan biocombustibles al momento de ser trabajados en pellets. Hay diferentes leñas, vamos a decirlo así, y estas provienen de diferentes especies. Cada una de ellas aporta energía calórica para realizar su función, pero no todas son iguales. ¿Cuál es la mejor de ellas? Bueno, lo que hicieron fue medir el desprendimiento, medir la cantidad de residuos, y una vez que tuvieron esta parte, pudimos hacer el escalado multidimensional, que lo que nos ubicó fue qué tipo de especies eran más parecidas unas a otras, y pudimos identificar cuáles eran las especies que desprendían más calor, cuáles desprenden menos calor y cuáles desprenden de manera intermedia calor. Esta utilidad de información tiene diferentes aplicaciones, desde el hecho de sembrar estas especies, el hecho de darle un manejo a los bosques, de darle un manejo a las parcelas productivas, para desarrollar nuevos productos de biocombustibles. Su aplicación es enorme. Veremos también análisis de correspondencias múltiples, haremos análisis discriminantes, veremos lo que es la interpretación y la publicación, y les mostraré cómo es la salida en gráficos. Evaluaremos significancias, debido a que una gran pregunta en nuestros artículos de investigación es qué tan significativo ha sido el trabajo que he realizado. Lo colocaré y lo mostraré a través de técnicas de esa naturaleza. Los análisis no paramétricos son de gran ayuda para los trabajos donde no hay homoelasticidad ni normalidad.